No los quiero agobiar, realmente otros años sí creo que nos excedíamos con los chicos. Los objetivos de la clase de hoy día, ¿ya?, son más o menos ver superficialmente los principios que rigen la resonancia magnética y hablar algo de los softwares, hardware y algo de la adquisición en la resonancia magnética. Entonces, al finalizar la clase les voy a explicar más o menos, o vamos a ver algunas características de estos software que les digo. Recuerden, cada empresa tiene su plataforma de trabajo, ¿ya?, y cada plataforma tiene su nombre. Entonces, ustedes vayan a sus sedes, la mayoría están haciendo tomografía, ¿ya?, porque estas plataformas de trabajo les sirven tanto para tomografía, resonancia, medicina nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y pregunten, ¿no?, licenciado, ¿qué plataforma de trabajo tiene General Electric, ¿no?, en este caso? Alguno le va a decir, no, ahorita estamos trabajando con AW Server, ¿no?, así se llama, los de General Electric. En Siemens, ya ustedes saben, en la actualidad existe 5 vías, pero quizás algunos van a encontrar que están un poquito desactualizados y trabajan con su plataforma que se llama Leonardo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Bueno, esto es como un preámbulo de lo que ustedes van a hacer el próximo año. Vamos a hablar, para que ustedes entiendan, en qué consiste la resonancia magnética, ¿no? Todos en nuestra infancia, en algún momento, hemos jugado con un imán, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Incluso hemos jugado poniendo un imán debajo de una hoja de papel, ¿no es cierto? ¿Ya? Y jalando el hierro que está en la tierra, ¿cierto? Alguna vez lo hemos hecho, ¿ya? Entonces, el resonador magnético es prácticamente un imán gigante, ¿no? Un imán que tiene hasta 10.000 veces la fuerza de gravedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, el resonador magnético sería ese imán con el que nosotros jugamos alguna vez, ¿ya? Y las pequeñas partículas de hierro con las que estaban encima del papel podrían ser simplemente los protones con los cuales nosotros estamos compuestos, ¿de acuerdo? Porque nosotros somos más del 70% de agua, ¿cierto? Y el agua está compuesta de hidrógeno. Y el hidrógeno tiene un protón, ¿ya? Un hidrógeno, un protón, ¿ya? Entonces, somos como conceptos previos a tratar de entender esto, ¿ya? Entonces, somos 70% de agua, obviamente protones. Un concepto más en la física, para que ustedes recuerden. Quizás esto se remonta desde la academia, incluso ustedes han llevado física, ¿no es cierto? Una carga eléctrica que se encuentra en movimiento va a generar un campo magnético, ¿ya? Siempre una carga que está en movimiento va a generar un campo magnético a su alrededor, ¿ya? Y viceversa, un campo magnético que esté en movimiento va a generar corriente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ya dos conceptos. Nosotros sabemos que tanto los electrones, los protones, tienen una propiedad. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaban la ley del serrucho? ¿Ya? Entonces, ¿a ustedes escucharon que los protones o las moléculas ahí tenían una propiedad que se llama el spin? ¿Se acuerdan? El giro. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un protón, o sea, tengo miles de protones obviamente en mi cuerpo, pero solamente aíslo uno, y este protón está girando constantemente, es una carga en movimiento. Por lo tanto, este protón se convierte en un pequeño imán. Obviamente, juntando todos los protones del cuerpo, son pequeños imanes, pero que sin ser expuestos a un campo magnético mayor, simplemente las fuerzas se anulan, ¿no? Por eso es que nosotros no se siente esa fuerza, ¿no? Entonces, ok, vamos avanzando. Entonces recuerden, una carga de movimiento genera un campo magnético. El protón, con su propiedad que es el spin, es un pequeño imán, pequeñísimo imán. Bien, entonces, ¿qué vamos a hablar acerca de los fundamentos de la resonancia magnética? Miren.
en presencia de un campo magnético externo, creado a través de un imán en unidades en teslas, estos protones que están en nuestro organismo y que están girando al azar, ¿no es cierto?, se van a orientar o van a adquirir dos orientaciones, a favor o en contra del campo magnético. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba si ustedes a ese imán con el que jugaban era de este tamaño? Y después ustedes venían y ponían un imán tamaño de la carpeta. El imán más grande atraía el pequeño. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene mayor fuerza, ¿no? mayor campo magnético. ¿Ok? Entonces, lo que hace el resonador magnético, este imán gigante, inmenso, lo que hace es a los protones que están en nuestro organismo, los hace que se alineen con respecto a su campo magnético. ¿Ya? Y obviamente los orienta de acuerdo a la energía que tengan estos protones. ¿Ya? Que se puede decir que son en posiciones paralelo y antiparalelo, pero en este momento realmente no es tan relevante. ¿Ok? Entonces, una vez que el paciente, compuesto por millones de protones, entra a un resonador magnético, ¿de acuerdo? Este resonador magnético hace que los protones interactúen con su campo magnético principal, y los protones solamente lo único que hacen es alinearse, se alinean, ¿de acuerdo? Simple, pero hasta ahí no pasa nada, hasta ahí no se pueden producir imágenes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Porque los protones simplemente están alineados. Entonces, existen dentro del resonador magnético elementos que se llaman antenas, o que se llaman bobinas, ustedes van a ver. ¿Ok? Estas bobinas emiten un pulso de radiofrecuencia, que no es más que una energía externa. ¿De acuerdo? Con lo que los protones captan esta energía cambiando su orientación y vector magnético. ¿Okay? Luego vamos a empezar a desglosar esto. Finalmente se suprime ese pulso de radiofrecuencia y los núcleos tienden a situarse de nuevo en su estado de base y liberan la energía que podemos nosotros detectar. Hasta acá, obviamente ustedes lo leen y dicen, bueno, no entendemos mucho, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo como que si estuviera contando un cuento, ¿no es cierto? Ya tenemos nosotros los protones, que son pequeños imanes, los cuales interactúan con un campo magnético inmenso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Estos protones pequeños, al interactuar con ese imán gigante, lo único que van a hacer es se van a alinear de acuerdo a su campo magnético. O sea, hasta ahí no pasa nada. ¿Ya? Pero de pronto, estos protones que seríamos, en este caso lo voy a poner así, seríamos nosotros, o ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Están mirando todos de frente. ¿Ya? Están mirando de repente alineados a un campo magnético. En este caso a la clase que soy yo, el profesor. ¿Ya? Yo podría simular ser el magneto y ustedes los protones. Ustedes están alineados, todos mirándose acá. Pero hasta ahí ustedes no se puede determinar una lectura para obtener imágenes. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que existir un ente externo para que ustedes, ¿ya?, cambien de posición. ¿Qué pasa si en este momento viniera, no sé, pues la profesora Cecilia y se para atrás en la esquina, ¿ya?, suponiendo que ella sea una antena, se para atrás en la esquina y dice: quiero que todos me presten atención? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a voltear mirándose allá. Algunos van a voltear todo, pero todos se van a alinear mirándose allá, hasta incluso yo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace prácticamente las antenas de resonancia magnética. Una vez que estamos tranquilos acá, el resonador con los protones interactuando, se necesita una fuente externa que haga que los protones salgan del eje por un instante. Entonces, hasta ahí estamos bien. La licenciada Cecilia se va, ¿de acuerdo? La antena deja de funcionar y ustedes, al volver a su posición inicial, o sea, volver a mirar hacia acá, ustedes van a liberar energía. ¿Ya?
Y esa energía liberada es la que se detecta nuevamente para, obviamente, de acuerdo a la intensidad, a la lejanía que están cada uno de ustedes, de acuerdo a su posición, es como se forma la imagen de resonancia. ¿Ya? Obviamente es un poco más complejo que esto, ¿no? Pero es, digamos, haciendo una analogía. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos hasta ahí 3 elementos. Necesitamos los protones que están en nuestro organismo, necesitamos un imán o campo magnético principal y necesitamos un ente externo que se llama la antena de radiofrecuencia. ¿Ok? Entonces, es básicamente eso. Entonces ustedes cuando regresan a su posición inicial se dice que se han relajado. ¿De acuerdo? Se han relajado. Esa liberación de energía se llama relajación. ¿Ya? Entonces, y de acuerdo a muchas características dentro de un solo movimiento de retorno, se puede decir que se puede tener 2 tiempos de relajación. Relajación del tiempo T1 y T2. Ok, y aquí está básicamente lo que hemos dicho, ¿no? El ser humano está compuesto por millones de moléculas de hidrógeno y bueno, los protones que están en nuestro organismo están al azar, ¿de acuerdo? Si estos protones los exponemos a un campo magnético mucho más fuerte, lo que se va a hacer, se van a alinear. ¿Okay? Se van a alinear de acuerdo al campo magnético principal, es decir, ya no van a estar así, sino van a estar todos apuntando hacia una misma dirección. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir por acá. No vamos a hablar sobre esto. Como les decía, ustedes cuando liberan energía, se pueden producir 2 tiempos de relajación. Podemos hacer un símil como que ustedes, al regresar a su sitio, están moviendo sus músculos, ¿no es cierto? Entonces de ahí yo tengo una información y la otra podríamos hacer el análisis como que si ustedes están de repente al mover sus músculos, ustedes también para que se muevan los músculos necesitan mayor aporte sanguíneo. Entonces yo tengo información, uno, del movimiento de los músculos y también información del aporte sanguíneo. O sea, es como que yo quisiera sacar información y desglose. Más o menos así pasa en el retorno de los protones a la posición inicial y se dice que son los tiempos de relajación T1 y T2. Pero vamos a ver qué son estos tiempos de relajación. Son fundamentalmente tiempos que miden la rapidez o lentitud, cómo recuperan los núcleos resonantes al ser sometidos o perturbados por las ondas de radiofrecuencia. El tiempo de relajación T1 es el tiempo necesario para que los protones de hidrógeno que retornen a su plano de equilibrio, retornen a su tiempo de equilibrio. En cambio, el tiempo T2 es el tiempo necesario para que los protones se relajen en su dirección transversal. Acá es un tema ya de física, ¿no? Entonces, realmente los protones están en el espacio, no están rotando así rectamente, ¿no? Sino rotan así como si fuesen un trompo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos protones simplemente los dejamos así, ustedes se van a dar cuenta que hay dos vectores, ¿no? Un vector resultante y las componentes transversal y componentes longitudinal, o sea, o vertical, como ustedes quieran decirlo. Entonces, de esas dos componentes se saca información T1 y T2. Más o menos lo que les decía, ¿no? Ustedes me pueden obtener información de cómo se mueven sus músculos y cómo esos músculos necesitan un aporte sanguíneo. Entonces, T1 y T2 salen al descomponer un vector o un vector es su componente, ¿no? Ok. Por tanto, la resonancia magnética está basada en la reemisión de una señal absorbida de radiofrecuencia mientras el paciente está dentro de un campo magnético. Secuencias y tiempos de relajación. Ustedes van a escuchar siempre en resonancia magnética que les hablan de secuencias y tiempos de relajación. Todos los estudios deben incluir imágenes potenciadas en T1 y T2, al menos en 2 planos. En cada secuencia, ya sea potenciada en T1 o T2,
La escala de grises cambia y es totalmente diferente a las densidades radiológicas que se puede ver en tomografía o en resonancia, en tomografía o en rayos X simple. La diferencia entre estas secuencias y otras depende del tipo de pulsos de radiofrecuencia utilizados y el tipo que hay entre ellos. Me explico. Que quede claro que cuando los protones vuelven a su posición inicial, liberan dos tipos de información. ¿Ya? Ahora, acá nos dice que las imágenes son totalmente distintas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el líquido, cuando lo veamos en imágenes potenciadas en T1 se va a ver como imágenes hipointensas. En resonancia magnética ya es intenso, ¿ya? Ya no es denso, es hipointenso o hiposeñal. Mientras que cuando veamos imágenes potenciadas en T2, el líquido va a ser hiperseñal. Por ejemplo, la grasa, tanto en T1 como en T2, son hiperseñal. Es muy interesante la resonancia magnética cuando entremos a profundidad. Pero ahí vamos a ver ejemplos recontra básicos. A su vez, ustedes dicen, licenciado, pero ¿a qué se refiere con secuencias? Secuencias. Ustedes cuando se levantan de su casa, de su cama en las mañanas, un día normal, digamos, o hagamos un promedio, más o menos ustedes ya tienen contemplados los pasos que van a hacer hasta que salgan de su casa, ¿cierto? Primero me levanto, ¿qué hago? No sé, pues me voy, me baño, luego me lavo los dientes, me cambio, me tomo mi desayuno, me lavo de nuevo los dientes y me voy al trabajo. Algo así. Podría decirse que es una secuencia de pasos, ¿cierto? ¿Ya? Pero el domingo, ¿qué hacen? El domingo no, ya cambian ustedes. Ya no se levantan temprano, no se levantan a esa hora. Ya se levantan más tarde, incluso ya no se bañan. ¿No es cierto? Esa es la mayoría, ¿no? ¿Ya? Entonces, es otra secuencia distinta. En resonancia magnética también existe eso. Yo, para adquirir una imagen potenciada en T1, existe una secuencia de pasos que se tienen que seguir para yo obtener esto. Igual, para obtener imágenes potenciadas en T2. ¿De acuerdo? Y de estas dos salen una infinidad de secuencias, las variantes que ustedes puedan hacer. Al igual de los pasos que ustedes puedan variar para levantarse y salir a su casa, pueden existir muchos pasos. Ya, entonces, por ejemplo, hasta el año 2011 no existían ustedes van a escuchar las imágenes potenciadas por susceptibilidad magnética. No existían hasta el año 2011. ¿Quiénes las crearon? Fueron unos ingenieros que estaban probando hasta que crearon esa secuencia. El año 2014 se creó la secuencia Caipirinha en Brasil, ¿no? Que simplemente fueron profesionales, allá en Brasil son biomédicos, se dedicaron a hacer pruebas y hasta que se dieron cuenta que habían encontrado una secuencia distinta, que realmente producía imágenes diagnósticas. Entonces, ustedes también en algún momento, si es que alguno de ustedes, que sería muy bueno, que de acá a esta casa de estudios vaya uno y sea un aplicador que esté solamente dedicado a la investigación de secuencias, ¿no? Que sería interesante, ¿no? Que me paguen para yo estar en mi casa simplemente probando secuencias, probando cómo mover los parámetros de adquisición de imágenes, y al final del mes yo emito un informe y si todo me valida queda el nombre, la secuencia con mi nombre. ¿Ya? Entonces se puede hacer, ¿ya? Entonces, y los tiempos de relajación. Obviamente los tiempos de relajación ya lo sabemos, ¿no? Ok, las secuencias T1, miren. Estas secuencias tienen muy buena correspondencia anatómica, pero son poco sensibles a los cambios patológicos. Y las secuencias potenciadas o imágenes potenciadas en T2 son muy sensibles a los cambios patológicos, pero no demuestran tan bien la anatomía. Yo les voy a concluir estas dos distintas a lo que se. Las imágenes radiográficas, ¿qué nos muestran? ¿Anatomía o fisiología? Anatomía, ¿cierto? Solamente podría decirse que cuando hay fracturas, estamos hablando ya de fisiopatología. ¿Ya? ¿De acuerdo? O también cuando hay otro tipo de imágenes en rayos de sol, ustedes han estudiado, ¿no es cierto? Pero normalmente digamos que son netamente anatómicas, ¿de acuerdo? En tomografía es anatómico, ¿ya?
acuerdo? Pero en resonancia magnética, la resonancia magnética ya son exámenes netamente hasta fisiopatológicos. Dentro de las secuencias potenciadas en T1 son imágenes anatómicas, pero las secuencias potenciadas en T2 ya son fisiopatológicas. ¿Ya? También existen otras secuencias que, bueno, ya lo vamos a ver quizás el próximo año. Son las secuencias Steele, Fred, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso no vienen. Solamente quiero que ustedes vean lo básico para luego ya ir avanzando un poquito más de imágenes. Miren, como la mayoría de cambios patológicos son inflamatorios, y ahí aquí viene la clave, cuando ustedes se golpean en la cabeza, o alguna vez todos nos hemos golpeado, ¿cierto? Todos nos hemos ramillado, todos nos hemos caído. ¿Qué pasaba cuando nos golpeábamos? Sale el popular chinchón, ¿sí o no? Ya, que el chinchón no es más que un hematoma, ¿cierto? Ya, entonces, cuando se genera el chinchón, ustedes se han dado cuenta que hay bastante líquido, ¿cierto? Ya, y en el líquido, ¿qué hay? Ya hemos visto al principio, lo primero que hablamos. Agua, ya. Protones, ¿cierto? Ya, entonces, cuando un paciente tiene cáncer, cuando un paciente tiene una metástasis a cualquier parte del hígado, es como cualquiera, es como que si internamente nos estuviéramos golpeando, nos estuviéramos lesionando, y se genera una inflamación. Y al inflamarse cualquier parte interna del cuerpo, ¿qué se genera? Agua. Pero eso es un agua patológica, ¿cierto? Pero bueno, al fin y al cabo hay protones. Entonces, en la resonancia magnética, cualquier estructura que se enferme va a producir líquido inflamatorio y por lo tanto va a ser detectable. A diferencia de la tomografía, ¿no? que no da la escala de grises para poder ver mejor. Pero en la resonancia magnética ese líquido patológico se va a ver como una hiperseñal, se enciende. ¿De acuerdo? Entonces la resonancia magnética es básicamente esto, chicos. Apúntenlo para el próximo año. Inflamación, inflamación, inflamación. Nada más eso. Yo los hago ver a los internos una rodilla, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Ustedes váyanse a correr el fin de semana unos 21 kilómetros nada más, ¿ya? O vayan a caminar todo el día. ¿Qué va a pasar con sus rodillas? ¿Ya? Prácticamente podrían ustedes incluso tener fracturas por estrés. ¿Y cómo se nota en la resonancia magnética? Esa fractura por estrés, ¿qué es? Es una injuria. ¿Qué hace el cuerpo? Genera inflamación. El hueso se va a ver brillante, ¿no? Porque se está inflamando. Entonces la resonancia magnética lo detecta, pero la tomografía no lo detecta. ¿Ya? Entonces la resonancia magnética es fisiopatológica, ¿por qué? Porque detecta focos inflamatorios. ¿Ok? Ahora yo hago la salvedad. En tomografía, cuando ya se inyecta contraste, ya se vuelve un examen para detectar patología. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Ok? Pero cuando ya se inyecta contraste. Muy bien. Vamos a eliminar esta de acá. Le voy a comentar acerca de esta secuencia. ¿Ya? Es sencilla, ¿no? Acá tenemos tres secuencias distintas. ¿Ya? Las imágenes potenciadas en T1, las imágenes potenciadas en T2, y también hay unas técnicas para estudiar el cerebro, sistema nervioso central, que se llaman FLIR, que son familia de las T1, pero son variantes. ¿Ya? Vamos a estudiar primero estas dos y luego les voy a explicar cómo consiste. ¿Ok? Miren, más tarde vamos a ver imágenes. ¿Ya? En las imágenes potenciadas en T1 el agua se ve, en la flecha significa hipo y para arriba es hiper. ¿De acuerdo? Ya, entonces ustedes me van a decir agua en T1, hipo señal. En T2, hiper. O sea, acá está lo fácil para detectar. En T1 y en T2 tengo que buscar agua. Y como ustedes saben anatomía, ya hemos visto en tomografía, ¿en dónde hay agua en el cerebro? En el cráneo. En los ventrículos. Entonces, como ustedes ya saben eso, va a ser facilísimo. ¿Ya? Otros años, como no llevamos el curso de anatomía, llegaban a resonancia, ya se habían olvidado todo, no encontraban los ventrículos, ni las cisternas. ¿Ya? Entonces,
El truco está en buscar agua en lugares naturales, ¿ya? En lugares normales, donde debe haber agua. En las articulaciones, ¿dónde hay agua? Sería más líquido sinovial en la bursa, ¿no es cierto? La bursa, ¿no? Tapado, cubierto por la bursa. En el abdomen, ¿dónde encuentro yo el líquido? En el abdomen superior. En el abdomen superior. En los riñones, en los cálices, ¿cierto? ¿Dónde más? En el vaso. En el vaso no, en la vesícula, líquido también. ¿Qué más? Si antes de venir acá me he comido en medio cangallo, medio comido mi locro y me he dado mis 2 vasos de limonada, agua va a haber en el estómago, en la segunda porción del duodeno quizás algo, ¿no? Ya, entonces, ok, entonces en la pelvis ya más fácil. En la vejiga. Si es mujer, en el fondo del útero también se encuentra el líquido. ¿Ya? Pueden tener hasta incluso en los ovarios, ¿no? ¿Ya? Igual, articulaciones hemos dicho que el líquido sinovial, ¿no? Entonces, es eso, en resonancia es buscar líquido, nada más. ¿Ya? Y si ustedes encuentran líquido en un lugar que no es anatómicamente normal que esté ahí, es patológico o es una variante anatómica. ¿Ok? Entonces sigamos, el agua es hipo, señal en T1, ¿cierto? En T2 es hiper. Esto de acá siempre acuérdense, la van a hacer bien. El edema, miren, es agua libre, hipo, señal, e hiper, señal en T2. ¿Son similares o no? ¿Ya? La grasa, la más importante acá es la grasa, no vean lo demás. La grasa es hiperseñal en T1 y también es hiperseñal en T2, pero acá en T1 brilla más, es más brillante. ¿Okay? ¿Qué más? Acá no, ya, nada más. Algo fácil para ustedes, ¿ya? En el cerebro, ya vamos a analizar un poquito más a profundidad en el cerebro. La corteza cerebral, ¿ya? Está compuesto por qué parte de una neurona. ¿Por el axón o por el soma? Por el soma, ¿no es cierto? Ya. Los axones son la sustancia blanca, ¿cierto? Ok. Los axones están recubiertos de ¿qué? Mielina. ¿Componente? Grasa. Entonces, si nosotros vemos acá cómo se ve la grasa, ¿y cómo se ve el agua? Hiposeñal. Entonces, la sustancia gris se ve como hipo. Se ve gris y la sustancia blanca se ve blanca. Nos trasladamos. ¿Recuerdan que siempre tienen que haber los puntos de referencia? Entonces yo puedo decir, en las imágenes potenciadas en T1, presten atención, la sustancia gris, que está compuesta por los somas, y los somas hay bastante citoplasma, y el citoplasma es pura agua, o mayormente líquido. ¿Cómo se va a ver en T1? Hiposeñal, ¿cierto? Con respecto a la sustancia blanca, que está compuesta por axones, los cuales están cubiertos por mielina, que son de componente grasa. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos a ver aquí, en T2, ¿qué nos dice? ¿Cómo debería verse si solamente comparamos sustancia gris con sustancia blanca? Esto de acá sería hiper señal con respecto a la sustancia blanca que se ve hiposeñal. Obviamente acá el cuadro es comparativo de todo, ¿no? Por eso es que le pone gris y negro, ¿no? Pero si solamente nos quedáramos con estas dos, se invierten igual, al igual que acá. ¿Ya? Eso es para hacer un ejercicio. Pero hay algo muy interesante, miren, si ustedes ven aquí, el agua y el edema se ven igual en T1 y en T2. Y ustedes me van a decir, licenciado, pero ¿cómo yo diferencio?
Una es la posición anatómica en donde puedan estar, pero para eso existe esta técnica de Flair. La técnica Flair es aquella técnica que anula todos los líquidos que son normales, o sea, los elimina, se van a ver siempre negro, todos los líquidos que son normales van a ver negro, hiposeñal. ¿Ya? ¿Líquidos normales en el cerebro? ¿Ese líquido? Cefalorraquídeo. Pero si yo tengo un tumor cerebral, o de repente un neurocisticerco que está ahí inflamando ahí, ese líquido inflamatorio tiene contenido de proteínas, plasma. ¿Cómo se va a ver? Hiperseñal. El edema, miren. O sea, el líquido inflamatorio o patológico, el Flair, lo hace hiperseñal. Y el líquido normal lo anula, lo elimina. ¿Ya? Pero yo necesito que para el tema de la clase solamente ustedes recuerden la señal del agua, obviamente del edema y de la grasa. Si pueden apuntar esta diferencia, ideal. Ok, entonces, si nosotros concluimos, ¿qué se ve como blanco o como hiperseñal con las imágenes potenciadas en T1? Tenemos la grasa. Esto es súper importante, buen dato. La hemorragia subaguda, el contraste paramagnético y la sustancia. Okay. ¿Qué se ve gris o qué se ve hiposeñal? En T1. La sustancia gris, el hígado, el páncreas, el riñón, los músculos, las lesiones con agua. ¿Ya? A ver, apunten. ¿Qué se ve más negro? O sea, ya hiposeñal, en T1. Orina, quistes, tendones, los vasos y el aire. Quisiera poner acá en asterisco que los tendones, ligamentos, tendones y ligamentos se ven como hiposeñal en todas las secuencias, en todas, absolutamente todas. Bueno, a menos que haya una rotura, ¿no? Y se vea una inflamación. Normalmente deberían verse como hiposeñal. Entonces, estos 5 son negro, 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 negro. Gris, un tono regular, como isoseñal diríamos. Se ve la sustancia gris, el hígado, el páncreas, el riñón, los músculos, las lesiones fométicas. ¿Qué se ve blanco en T2? Líquido, cefalorraquídeo. Recuerden, blanco en T2 tiene que ser líquido, ¿ya? La orina es líquido. Los quistes tienen contenido líquido. Los tumores generan inflamación. ¿Se ven? Hiperseñal. El vaso y el riñón se ven como hiperseñal y el agua libre se ve como hiperseñal. ¿Qué se ve gris en T2? La sustancia gris y la grasa. No, acá está mal, esto ilumínenlo, esto de acá no. ¿Qué se ve negro? La sustancia blanca, el páncreas, el músculo, el hueso cortical, el hueso compacto, los tendones, el aire y los vasos. Pero vamos a verlo en imágenes mejor, ¿no? Dentro del canal medular, en la columna vertebral, ¿dónde encontramos líquido? Puede ser, ya, pero algo más grande. Sí, podría ser, pero está, pues en el canal medular no hay líquido cefalorraquídeo. No se queden solamente las cisternas arriba, pues abajo también baja por el conducto del epéndimo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces toda esta zona, esta es la médula, acá empieza la cauda equina, y todo esto es el canal medular por donde ya van a salir las raíces nerviosas hacia los músculos, ¿no es cierto? Tanto raíces motoras como raíces sensitivas. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo se ve acá? El líquido denso ya no, acá es hipointenso, ¿ya? Hipointenso. Los vasos también se veían como hiposeñal, ¿sí o no? Aquí está la arteria aorta abdominal. Ahora vamos a buscar líquido en las imágenes potenciadas en T2. ¿Cómo lo ve por aquí? Hiperseñal o hiperintenso.
Y acá está la médula, miren. La médula se ve gris y acá también se ve. ¿Ok? La grasa. Aquí, grasa se ve como hiperseñal. Hiperseñal. Y el vaso se ve como hiposeñal en ambos, ¿cierto? Ahora ustedes me dirán, licenciado, pero supuestamente en la resonancia magnética no se debe ver el hueso, ¿no es cierto? Porque es calcio. ¿Y por qué vemos acá nosotros los cuerpos vertebrales? ¿Quién me lo dice? Lo que no vemos es el calcio compacto, que lo vemos, que está en la cortical del hueso. En ninguna de las secuencias se va a ver la cortical, se ve siempre como hiposeñal. Lo que vemos aquí es la médula ósea, que tiene componente de grasa. Miren la grasa sola, cómo brilla, y acá, bueno, baja la intensidad, pero al fin y al cabo es grasa. ¿Cómo se veía la grasa en T2? Hiperseñal también, ¿no? Pero menor intensidad. ¿Ok? Hay secuencias para eliminar la grasa. Entonces, cuando eliminamos la grasa, si se va todo esto también se va. Acá una imagen potenciada. ¿En qué potenciación tiene? A ver. Sencillo. Busquen agua, recuerden, agua. T2, ¿cierto? Miren. Acá está la médula, el canal medular lleno de agua. Y acá, miren, ¿qué es esto? La vejiga, ¿no? Ok. Miren la grasa celular subcutánea. Los discos intervertebrales no necesariamente siempre van a tener líquido. No necesariamente. Hay algunas personas que sí, bueno, los tienen bien hidratados, pero no es una información que sea realmente relevante, ¿no? Muy bien, esa es una imagen potencial de T2. Es una imagen de rodilla. Tiene la potenciación en T1. Acá el líquido no se va a ver, pues recuerden. El líquido, ¿cómo se ve en T1? Hiposeñal, no lo vamos a ver acá. Pero sí vean cómo se ven los músculos. Se ven grises, ¿no? En la imagen decía grises, ¿no? Sería una isoseñal. La grasa, hiperseñal. El hueso, que realmente es la médula, ¿no es cierto? Ok. A ver, ¿quién me dice qué es esta de acá? Potenciación, repito. Miren bien. T1, ¿por qué? La médula. ¿Quiénes dicen T2? ¿Quiénes dicen T1? ¿Quién dice T1? Levante la mano. Ya, levante la mano, chicos, no tengan miedo, igual todos nos equivocamos. Esto de acá es T2, miren. Todo esto de acá es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, médula espinal, región cervical, dorsal, y lo que está alrededor es líquido. Comparen acá. ¿No? Hiposeñal versus hiperseñal. ¿Qué potenciación tiene acá? Fácil. T2. ¿Pueden decirme el sexo? ¿Ese paciente? Femenino, ¿cierto? Acá está el útero, miren. Y acá está el líquido, miren, en el fondo del útero. Rapidito, potenciación. Fácil, ¿no? ¿Qué es esto de acá que estoy señalando? Ah, no, es la cuarta. Este es el cuarto ventrículo. El acueducto de Silos viene por acá. Cuerpo calloso, etcétera. Potenciación, rapidito. ¿Ah? T1, ¿por qué? ¿El agua en dónde? La vejiga. Miren esta cadera, cómo está destruida totalmente. Todo esto de acá debe estar inflamado. Debe estar inflamado, pero como es una potenciación de T1, el líquido se ve como hipo. Potenciación.
T1, ¿no? Esta es una rodilla, esta es una imagen de rodilla, pero que ha tenido una rotura de la bursa y todo se ha llenado de líquido acá, ¿no? Líquido sinovial, ¿no? Derrame de líquido sinovial. Como es líquido y en T1, se ve como hipoxemia. Potenciación de 2, ¿no? Los ventrículos laterales y el líquido sinovial que está alrededor de las circunvoluciones, ¿cierto? Entonces, esto de acá es el símbolo de 5 vía, ¿ya? Esto de acá es el símbolo de 5 vía que ustedes van a ver. Que yo les comentaba, ¿no? Todas las marcas de equipos tienen su plataforma, ustedes tienen que tener bien claro eso. Ahora, todas las plataformas, así como los software, ustedes han ido a ver ahí el Office que tenemos nosotros, que viene el 2008, 2017, Windows 2010, 2011, etcétera, etcétera. Todos los años se actualizan, esto también. Y cada año supuestamente tienen expertos que les corrigen o que les dan sugerencias. Entonces, dentro de la clínica nosotros tenemos una persona que siempre genera sugerencias para mejoras en Siemens, ¿no? Que es el licenciado Vitón, ustedes lo conocen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de plataformas de trabajo, en este caso vamos a hablar de 5 vía. Es una plataforma ya en la actualidad que funciona en conjunto. Ustedes han llevado el RIS, ¿no es cierto? Han hablado sobre el sistema de archivamiento, RIS, PACS, ¿no es cierto? ¿Okay? Sistema de registro y sistema de archivamiento. Entonces, los equipos en la actualidad ya funcionan enlazados con todo esto. Entonces, desde que ustedes adquieren, ya empiezan a trabajar con la plataforma de trabajo. Ya, y en los equipos, como paquetes básicos, algunos ya te incluyen pues, un análisis de cerebro, ¿no? Como es en este caso de esta señorita que está haciendo un procesamiento de imágenes. Vamos a ver en un momento de lo que son las activaciones corticales, ¿no? Aquí 5 vía nos ayuda bien a analizar lo que es todo el sistema nervioso central y también la parte musculoesquelética. Y tiene múltiples ventanas, como yo les digo, solamente para estudiar el entorno ustedes se pueden demorar una semana, pero de 8 a 8 de la noche. Entrenamientos, ¿no? Que son pagados. Si tienen la oportunidad ustedes en su internado, solamente en su sede de trabajo, desarrollar todo esto, genial, ¿no? O sea, ya los que están en la clínica, los internos tienen todo esto, ¿no? Pero es parte de ellos, de su esfuerzo, ¿no? Porque ningún tecnólogo le va a enseñar así. O sea, uno solito tiene que meterse en los manuales y aprender, ¿no? Estas imágenes de acá, capaz que ustedes las han visto de repente en los foros, en el Facebook, etcétera, etcétera, son uno de los exámenes en resonancia magnética más complejos en lo que se llama la tractografía. ¿Han escuchado tractografía o no? ¿Ya? Tractografía dentro de 5 vía es un software que sirve para ¿qué? Para disociar todas las conexiones que vienen desde la corteza hacia la deposición de las pirámides en este caso. ¿Ustedes han escuchado del eje córtico-espinal? Ya, entonces, todo esto de acá es el eje córtico-espinal que viene desde la corona radiada, pasando hasta la deposición de las pirámides, ¿no? Aquí no lo tenemos. Solamente disociar el eje córtico-espinal les puede demorar a ustedes, si es que son expertos, yo calculo que 2 horas, ¿no? 2 horas de trabajo intenso solamente haciendo este trabajo. Ahora bien, que si somos inexpertos, nos va a demorar unas 5 horas. O sea que si alguna vez ustedes quisieran hacer eso, aprender, no, licenciado, yo quiero hacer mi tesis en tractografía. Que muchos han venido, pero ¿estás seguro que quieras hacer? Porque realmente es muy tedioso, ¿no? Entonces, no, y entonces incluso yo quiero sacar la fibra del eje arcuato, ¿no? O sea, si solamente esto demora, imagínate así bastante, ¿sabes? Esas fibras ya que son más
más difíciles de separar, o sea, toma tiempo. Tanto que en la actualidad yo las hice, no sé, pues habré hecho solamente 2 casos, pero demoraba demasiado tiempo. Ya, y ni siquiera los médicos quieren informar tampoco, porque para ellos también significa una capacitación. ¿Ya? O sea, porque a un médico radiólogo tú le das esto, no sabe cómo informarlo. Quizás en el Perú hay, contamos con las manos 3 médicos radiólogos que te sepan informar esto. Pero como no viene mucho tampoco, entonces ya han dejado atrás y bueno, también ya no nos piden, ya no lo hacemos. Pero puede servir para investigación. ¿Ya? Tractografía. Sí. ¿Solamente de todas las vías posibles o por lo menos solamente de la cortical espinal que me dio el dolor? En la actualidad la más fácil de hacer es la cortical espinal. Pero te puedes hacer otra vía. Pero también hay otras fibras de conexiones. Que hay múltiples. ¿Ya? Ok, esta es la tractografía. Ustedes han escuchado de la espectroscopía. Esto también es un software aparte, o sea, ustedes cuando terminen decidan, pues no quiero yo capacitarme en este software de tractografía, en el software de espectroscopía. Bueno, la espectroscopía yo lo voy a resumir así. Ustedes han escuchado de las biopsias, ¿no? Quizás ustedes han asistido a una biopsia. Viene el médico, entra, no sé, a una lesión, puede ser patológica o benigna, entran con una aguja trucul, la pican y sacan este tejido. Lo mandan a patología y en patología te dicen, no, esto de acá es neoplásico, de tal estirpe, o es benigno, te dicen, ¿no? Es inflamatorio o por bacterias. Eso es la biopsia. La resonancia magnética es una biopsia virtual. ¿Ya? ¿Qué habíamos hablado al principio de la clase? Acerca de los protones. Estamos compuestos por protones, ¿cierto? Pero desde la academia, o bueno, desde el colegio, nosotros sabemos que también estamos compuestos por el CHOMS, ¿se acuerdan? Por carbono, ¿qué más? Hidrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, el hidrógeno no solamente está aislado, está solo. Las moléculas de agua o de hidrógeno también están asociadas a grasa, están asociadas a carbono, ¿cierto? Entonces, a proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura, como por ejemplo la próstata, entonces se hizo un análisis y te dicen, la próstata tiene que tener dentro de todo un rango tantos elementos, tales elementos en cierto porcentaje, ¿no? Así se hicieron los estudios. ¿Qué pasa si es que esta próstata llegara en el momento a tener un carcinoma? Se va a generar inflamación. Y al generarse inflamación se generan proteínas distintas a las que normalmente deben estar ahí. Entonces, ¿qué hace la espectroscopía? Venimos acá y nosotros medimos y miren acá. ¿Qué te dice? Ya, color azulito es normal, verde, normal, inflamatorio dentro de lo normal, pero rojo ya es algo que es patológico, ya no es normal. Y obviamente todo esto de acá también se va a representar en curvas, ¿no? La espectroscopía es una técnica y también son software muy interesantes de estudiar, ¿no? Y aparte es muy complejo. 5 días para evaluar tumores, ¿no? Anatómicamente esto es normal. Esto es lo que yo les decía, miren, esta es una técnica o una potenciación en FLAIR. ¿Esta de acá qué es? El asta posterior del ventrículo lateral izquierdo, ¿cierto? ¿Cómo se ve? Hiposeñal. ¿Se acuerdan que le dije que en FLAIR el líquido normal desaparece o se elimina? Acá está desaparecido. Acá también no se ve, miren, líquido. Pero el líquido patológico, el FLAIR lo realza, el patológico. ¿Ya? Entonces, este líquido no es normal, es un tumor. Es un tumor que está inflamando toda la parte de alrededor, ¿no? Van a escuchar ustedes técnicas o softwares de perfusión. ¿Qué es la perfusión? ¿Quién me define perfusión? Perfusión es el intercambio de sangre oxigenada a través de los capilares en una unidad de tiempo. Es decir, ¿cuánta sangre pasa por este lado? ¿En cuánto tiempo? ¿Ok?
¿Qué pasa si la arteria cerebral media del lado izquierdo se obstruye? No llega. ¿Va a existir la misma perfusión, la misma cantidad de sangre que la del lado derecho? No tengo mucho. Entonces la perfusión ha disminuido. Entonces la resonancia magnética la va a detectar y dice, ah ya, como hay baja perfusión, le vamos a dar este colorcito. Se están muriendo las células. ¿De qué lóbulo? No quiero. Lóbulo temporal o parietal. Temporal, marino. Temporal. Ahorita estamos en temporal, ¿ya? Están muriendo las células acá. Se están quedando sin oxígeno. Vamos a ser más simples. Es algo así como que cuando ustedes se aplastan su dedito acá y se va poniendo morado, ¿no? Algo así. Lo mismo le pasa al cerebro, pero bueno, las neuronas son más sensibles, ¿no? Entonces, ustedes como tecnólogos tienen que capacitarse en el manejo de este software. ¿Por qué? Porque les viene un paciente por isquemia cerebral y ustedes tienen que procesarlo inmediatamente. O sea, no es que se van a demorar 3 horas, 5 horas. Tiene que ser rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque depende de ustedes la vida de un paciente, ¿no? Ya, entonces, y la información que te brinda pues toda la resonancia magnética son varias ventanas acá, que es muy interesante, ¿no? Pero no tenemos un laboratorio, no tenemos la facilidad de ver todas estas cosas. Pero que realmente es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? También se puede analizar corazón. En el Perú, sin exagerar, solamente hay 5 máximo tecnólogos que hacen resonancia magnética de corazón. Pero así bien hecho. Bien hecho, ¿no? Es un alto nivel, ¿no? Es un alto nivel de conocimiento. Si ya normalmente la anatomía normal es difícil, imagínense el corazón. El corazón, sus variantes anatómicas, las patologías que puedan existir, los artefactos que tienes que encontrar, saber discriminar en resonancia magnética del corazón. Y aparte te vienen los softwares que tienes que aprender. ¿Ya? Entonces, yo los animo a ustedes y les muestro todo esto con la intención de que ustedes cuando terminen, como están así jóvenes, con las ganas de seguir adelante, busquen desarrollar todos estos softwares por ustedes mismos. Que nadie les diga, no, ahí nomás, haz lo mismo de siempre, no. Siempre van a encontrar ustedes personas que les van a decir eso. ¿Para qué estás haciendo eso? Nos vas a generar más trabajo, ¿no? Yo les digo porque eso me ha pasado a mí muchas veces. Entonces, la respuesta es que yo no puedo trabajar mal para hacerte quedar bien a ti. O sea, por mayor que seas, por antigüedad que tengas en este trabajo, yo no voy a trabajar mal solamente por hacerte quedar bien a ti, ¿no? Yo trabajo como me han enseñado, como yo pienso que debo trabajar y desarrollar todos los software, ¿no? Entonces, a desarrollar todo esto, ¿no? Es un software cardíaco. En la Clínica Internacional tenemos la unidad de diagnóstico integral de la mama. Ahí son puros tecnólogas, ¿no? Tecnólogas que hacen desde mamografía, la mamografía 2D, ahora hay también la tomosíntesis. Ellas hacen las ecografías con el sistema ABUS, ellas hacen la resonancia magnética de mama, ¿no? Entonces, la tecnóloga de ahí es una tecnóloga de alta especialidad que también hace resonancia magnética y te sabe todo el manejo del software de mama, ¿no? ¿Ya? Quizás otro tecnólogo se ha querido meter ahí, pero no te sirve de mucho porque tú no conoces toda la cadena del diagnóstico de mama, ¿no? Sistema vascular, ¿no? Esta fue de su tarea, ¿no, chicos? Salud. ¿Qué arteria sería esta de acá? Se da por la temporal superficial. En realidad son unos monstruos ustedes, ya, de verdad. Ya, entonces, ¿qué más? Software vascular. Por ejemplo, yo que estoy en el INCOR, o sea, yo tengo que desarrollar todos los software vasculares. ¿Por
que incluso ahí es interesante también ver, ¿no? O sea, ustedes van a llegar a un momento en que, si bien es cierto, están aprendiendo bastante tecnología médica, radiología específicamente, pero cuando ustedes ya llegan a un nivel ya, digamos, que desarrollan todo su potencial en lo que respecta a softwares, pero también se van a dar cuenta que con eso no basta, pues. Entonces ahí ustedes van a decir, por ejemplo en mi caso, ¿no? Para mí ya no me basta solamente irme al congreso de los tecnólogos, yo tengo que irme al congreso de los cardiólogos. ¿Por qué? Porque ellos vienen y te dicen, oye, quiero ver un Blacklog 1000, te dicen. Y si yo me quedara solamente en el congreso de los tecnólogos, entonces estaría en nada, pues, porque la terminología, de acuerdo también al centro donde estás, también es importante saberla, ¿no? Entonces el Blacklog 1000 es una cirugía que les hacen a los niñitos que tienen atresia pulmonar, ¿no? Que la arteria pulmonar al nacer está estenosada o no existe. Entonces les crean como que una fístula para que el drenaje venoso vaya y siga la circulación normal del corazón. Entonces el tecnólogo médico tiene que encontrar ese pasaje que le han hecho en la cirugía. ¿Qué pasa si yo hago mal la técnica solamente por no saber, o simplemente me mando y hago un protocolo normal, entre comillas? Entonces yo lo hago y después me digo, uy, pero debía haber esperado un poquito más porque no lo veo. Pasa, a veces ha pasado. Bueno, no me ha pasado a mí, pero llega a pasar. Entonces, gracias a Dios no me ha pasado, ¿no? Pero nadie está libre, ¿no? Entonces ya llega la especialización un poquito más allá, como le digo. Ustedes ya no vayan nomás al congreso de los tecnólogos. De acuerdo a donde ustedes vayan, tienen que ir al congreso de los cardiólogos. Si es que están trabajando en un centro especializado en neuro, tienen que irse al congreso de neurocirujanos, neurólogos. Los que están en el hospital del niño, ellos se van al congreso de todos los pediatras, ¿no? ¿Es así? Lamentablemente es así. Esto es la espectroscopía también. Otra forma de verla. Recuerden que la espectroscopía, le dije, la espectroscopía es la biopsia virtual, ¿no? Ya, entonces nosotros vemos acá una imagen potenciada de ¿qué es? Miren los ventrículos. T1, ¿ya? Les voy a soplar. Esta imagen potenciada en T1 tiene contraste, inyección de contraste. Este tumor tiene tejido inflamatorio, miren acá, pero se ve como hiposeñal porque es líquido, ¿cierto? Pero realza el tumor por el contraste. Y al hacerle la espectroscopía, todo lo de azul y lo de verde llega a ser hasta cierto punto normal, pero lo de rojo, patológico. ¿Ya? Y si nosotros llegáramos a traspasarla acá, veríamos que la curva, los marcadores de N-acetilaspartato están realmente incrementados con respecto a los demás, ¿no? Debería ser esta curva, este pico debería ser menor. ¿Ya? Esto es realmente un laboratorio de imágenes, ¿no? Cuando tú tienes tu monitor, tu profesor te está explicando acá, y obviamente acá tú tienes cargados ya, pues, si empezamos a hablar de neuro, tenemos cargados como 100 casos de neuro, entre los cuales deberían haber unos 10 normales y 90 patológicos. Entonces, y la clase sería, a ver, ya una vez que vemos 2-3 casos normales, 2-3 patológicos, ustedes a desarrollar y emitir sus informes, sus imágenes, cómo ustedes procesarían ese caso. Para procesarlo, recuerden, ¿qué necesitamos? Básico, anatomía, ¿qué más? Fisio, parte técnica del mismo equipo, del mismo software, ¿no? Y un análisis propio que me pueda decir, bueno, esto de acá es maligno, benigno, etcétera, etcétera, de acuerdo a los resultados que obtengamos. Hay muchas cosas, ¿no? Estamos viendo, alguna vez quizás el próximo año con el licenciado Vladimir abrir un laboratorio acá, sí, pues, ¿no? Pero estamos conversando con las personas del cine, ¿no? O sea, Dios mediante, ojalá se pueda, ¿no? Para que no tengamos que irnos hasta Chile, ¿no? No sean antichilenos, tienen que ir nada más a Chile, ¿qué les queda? Yo sí he tenido oportunidad de ir a Chile, pero realmente por los colegas que han ido para allá y han regresado para acá, o sea, no se ha visto la diferencia, ¿no? En todo lo que se puede gastar allá, mejor me compro todos los libros actuales,
los estudio y los desarrollo en la clínica, ¿no? Pero sí, hay cosas más, o sea, hay más cosas que desarrollar. Pero esa forma de estudiar no me da el certificado, pues como le digo, para ser yo un aplicador en Siemens. Entonces, también, o sea, es un pro y es un contra, ¿no? Esta es la tractografía, ¿ya? Acá están todos los tractos. ¿Ya? Los colores tienen una explicación, ¿ya? El color azul representa todas aquellas fibras que van en la dirección cráneo-caudal, ¿ya? Las verdes representan todas las que van antero-posterior, y las rojitas las que van de derecha a izquierda, ¿no? Siempre tienen esa connotación. Eso ya está normado internacionalmente, ¿no? No es que yo le quiero poner azul en verde a esto porque yo quiero, ¿no? Todo internacionalmente está ya predeterminado. Ustedes van a cualquier país, la tractografía, los haces que van desde arriba hacia abajo o cráneo caudal tienen que ir de ese color. Anterior, posterior verde y rojo, derecha y izquierda. ¿Qué hora es? Bueno, ha sido este curso realmente pierde su esencia desde que no tenemos un laboratorio. Yo un año quise traer acá un software y el señor sí, muy amable, dice, pero tráelo pues el CD, tráelo mínimo 2 horas antes. Lo traje una vez y 2 días antes, porque no tenía tiempo. Y bueno, y el día que vinimos a la clase ya lo habían borrado.